Saludos familia de la fe, en este tiempo quiero hablarte acerca de la revelación de la cruz. La palabra dice en Juan 17, versículo 2 al 3, pues le has dado a tu Hijo autoridad sobre todo ser humano, y Él da vida eterna a cada uno de los que tú le has dado. Y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Vemos que varios personajes en la Biblia pudieron tener un encuentro con Dios, como lo fue Jacob. El nombre de Jacob significaba engañador, y en Génesis 32 versículo 30 podemos ver que él dice: vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Él tuvo que tener un encuentro con Dios. Dice que toda una noche se pasó luchando con el ángel de Dios para que cambiara su nombre, y Dios le dio por nombre Israel, que significa bendición. Entonces Job fue otro personaje que tuvo un encuentro con Dios. Job dice en Job 42 versículo 5: de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Job era una persona que creía conocer a Dios, pero él solamente conocía de lo que otros le hablaban de él. Entonces, a medida que vinieron situaciones difíciles a su vida, murió su familia, le fue quitado los empleados, todo lo que tenía, los bueyes, todos los animales, todo se le fue quitado, hasta enfermedad vino a su vida. Y en medio de todas esas situaciones, él pudo conocer a Dios y verlo cara a cara, ¿cierto? Mis ojos te ven, dice la palabra, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Entonces, este es un tiempo en el que estamos viviendo esto del coronavirus, que Dios quiere que tengas un encuentro con Él y que puedas conocerle en medio de esta situación difícil, porque en medio de esta situación Él se va a revelar a tu vida como ese Dios proveedor, ese Dios ayudador, como ese pastor que nada te faltará. Vemos también que en Isaías 6 versículo 5 dice que ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre de labios inmundo, en medio de un pueblo de labios inmundo, mis ojos han visto al Rey, Jehová de los ejércitos. Entonces Isaías fue un hombre que pudo ver a Dios, y que Dios, dice la palabra de Dios, que tocó sus labios. O sea, tuvo que cambiar la manera de hablar de Isaías para que él pudiera ser transformado. Entonces fue transformada su vida y él pudo tener un encuentro con Dios y pudo ser otra persona. Entonces, a partir de este tiempo, créeme que vas a ser otra persona. No vas a ser la misma persona de ayer. Entonces, el rey David también imploró al Señor, clamó a Dios. En Salmo 51, versículo 17 dice: los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, tú no lo desprecias jamás. Entonces, el rey David fue una persona que buscó la presencia de Dios. También dice la palabra que él prefirió estar un día en sus atrios que 1000 años lejos de él. Dice la palabra de Dios. Vamos a ver que Pablo también fue un hombre que tuvo un encuentro con Dios. Dice la palabra que fue tumbado del caballo, que aún quedó ciego de cuando vio al Señor. Entonces, pero Dios después mandó una persona que orara por él y lo sanara. Entonces su vida fue transformada, y gracias a él tenemos la palabra de Dios. Fue un gran evangelista, un gran apóstol que fue enviado a las naciones, y que gracias a él todos podemos conocer la palabra de Dios, no solamente los judíos ni los israelitas. En Hechos 17 versículo 27 al 28 dice: su propósito era que las naciones buscaran a Dios, y quizá acercándose a tientas lo encontraran, aunque Él no está lejos de ninguno de nosotros, pues en Él vivimos, nos movemos y existimos. Como dijeron algunos de sus propios poetas, nosotros somos su descendencia. Entonces vamos a ver que la cruz significó maldición. En el tiempo antiguo era usado para matar las personas que ellos consideraban maldecidas o que habían incumplido la ley romana, ¿cierto? En Gálatas 3 versículo 13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito aquel que es colgado en un madero. Entonces nosotros como pecadores merecíamos
morir en esa cruz, no él. Entonces él fue el sacrificio vivo que Dios usó para que nosotros tuviéramos vida y ser justificados, ¿cierto? Otra cosa que Dios hizo por nosotros fue que Él llevó la corona de espinas en su cabeza para liberarnos de la ruina. La palabra de Dios dice en Génesis 3:17 al 18, maldita está la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella, los días de tu vida, espinos y cardos producirá. Entonces había una maldición en la tierra a causa del pecado de ¿quién? De Adán y Eva. Entonces por causa de esto nosotros vivíamos en ruina, pero Dios llevó esa corona de espinas porque para llevar ese sudor de nuestra frente, ese trabajo, ese trabajo duro que teníamos que tener a causa de la maldición de la tierra, ¿cierto? El látigo dice la palabra de Dios en Isaías 53 versículo 5, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, mas el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas hemos sido nosotros curados. Hay una situación científica que realmente existen 39 enfermedades y que de esa raíz se desprenden todas las enfermedades que existen en el mundo. Hay muchas que varían, pues difieren de estas 39 enfermedades. Entonces, gracias a ese látigo nosotros podemos ser libres de toda enfermedad. Cada latigazo representa, como acabo de decir, una de las enfermedades que hay en la tierra, ¿cierto? Entonces, algo también que el Señor hizo por nosotros, otra cosa fue que Él fue clavado con 3 clavos, ¿cierto? Uno de ellos representa la culpa. Entonces uno de esos clavos fue la culpa, para que nosotros fuéramos libres de toda culpabilidad. O sea que Él llevó toda culpa por nosotros. Ya nosotros tenemos que sentirnos libres de esa culpa, de todo nuestro pecado, porque Él llevó la culpa por nosotros. Esa vergüenza la llevó Él allí en la cruz para que nosotros fuéramos libres de toda culpa por nuestro pecado. Otro de esas clavos es los argumentos cancelados, todos esos argumentos en nuestra mente, mentiras del enemigo, todos esos razonamientos que hay en nosotros, nuestra cabeza, todos esos argumentos son cancelados. Entonces Él murió en esa cruz, fue clavado con este clavo para que todo argumento que había en contra nuestra, toda acta fuera anulada en el nombre de Jesús de nuestras vidas. Otro clavo, que es la de los pies, fue la victoria sobre la opresión. Dice que Él fue clavado en sus pies, ¿cierto? Y al Él ser clavado en esos pies, Él sufrió opresión por esa presión de estar, descansaba todo su cuerpo en sus pies, ¿cierto? Entonces Él llevó ese dolor allí de ese clavo para que nosotros fuéramos libres de toda opresión de nuestras vidas. La palabra dice en Colosenses 2:14, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. La lanza fue otra cosa que Dios llevó en su cuerpo, que le fue atravesado, y que dice la palabra que brotó agua y sangre de allí, ¿cierto? Entonces dice la palabra que, pero si andamos en la luz como Él está en luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Entonces esa sangre salió de allí, de esa lanza, de ese costado, para que esa sangre nos perdonara y nos justificara de nuestro pecado y nos limpiara internamente. O sea, atravesó su interior para que nos diera sanidad interior a nuestras vidas.